Hoy día, antes de comenzar con el tema, quisiéramos orar por dos jóvenes señoritas que van a salir fuera del país. Gracias. Una es la Leslie y la otra es Eva, la polola de Brian. ¿Pueden venir? Okay. Van de vacaciones, tipo. Eva va al estado de Wisconsin. Va al estado de Wisconsin, va a trabajar. Va con una especie de beca de trabajo. ¿Sí? Y la Leslie va a ver a su mamá argentina. Y quisiera que oremos por bienestar, por protección para ambas, ¿ya? Y para que Dios las prospere también. Ahí donde van, tanto a Eva en su trabajo como a Leslie también al ver a su mamá, a sus parientes. Y quiero que extiendan sus manos hacia ellos. Qué bueno tenerlas aquí y que sean parte de nuestro pueblo. Nosotros, cuando oramos así por personas, nosotros consideramos que estas personas son parte de nuestro pueblo. Y hoy día las bendecimos, Señor. Oremos. Señor, gracias. Bendecimos, Señor, a Eva y a Leslie. Gracias, Señor, porque van por propósitos diferentes, pero te pido, Espíritu de Dios, de que así como tu palabra dice que bendigas nuestra salida y nuestra entrada, yo te pido que tú las bendigas, Señor. Que bendigas su salida, la salida de Eva, Señor, hacia los Estados Unidos, que tú le des favor, Señor, con autoridades, con personas que tengan que enfrentar, con compañeros de trabajo, con jefes, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos también, Señor, de que tú la prosperes ahí donde ella va y que también ella pueda volver contenta, Señor, sabiendo de que tú estuviste con ella todo el tiempo. También bendecimos a Leslie, Señor, que ahí donde ella va a ir, Señor, con su mamá, yo te pido que sea un buen tiempo para ella, Señor, que tú le hables también, que tú abras sus ojos, Señor, y que tu gracia la proteja, la guarde en el viaje. Gracias, Señor. Gracias por ambas, Señor. Y hoy día te pedimos tu bendición para ellas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Denle un aplauso. Muy bien. Ok. Quisiera comenzar de la siguiente manera. ¿Cuántos vieron la teleserie Machos? ¿Alguien vio la teleserie Machos? Levanten la mano los mundanos. Yo estaba orando esa hora. ¿Se acuerdan de la teleserie Machos? Un hombre que se llamaba Ángel Mercader. Mira el Héctor Noguera. Miren cómo se la sabe la panita. Ángel Mercader era un hombre machista, súper cuidado de las apariencias, ¿se acuerdan? Y tuvo toda esa racarada de hijos, puro varón. Me imagino que le pasó lo mismo que a esos que esperan la mujercita y buscando a la mujercita tienen un montón de hombres. Y era un hombre muy machista, un médico muy manipulador, pero tenía sus cosas esta familia. Él estaba casado con una mujer muy dulce que se llamaba, ¿cómo se llamaba la señora del Mercader? Valentina se llamaba la señora del Mercader. ¿Y eso que estaba orando? ¿Ah? Yo estaba orando en esa época, el Señor me reveló. Eran 7 hijos. Y cada uno tenía su drama, cada uno tenía su cuestión. Pero para afuera se veía una familia como, wow, qué espectacular. Pero en realidad era una familia que tenía muchas cosas. Por ejemplo, uno de sus hijos se llamaba, ¿cómo se llama? Alonso. Y él se enamoró de una niña que se llamaba Sonia. Y que era una vendedora de empanadas de Concón. Y que se enamoraron y toda la cosa, pero él no se había dado cuenta que ella había sido amante de su papá años atrás. ¡Qué fuerte! ¡Qué mal! Así. Y cosas así, cuestiones muy heavy. Por ejemplo,
tenía un hijo que de repente se fue a Barcelona, pero no fue porque quería ir a Barcelona, sino que porque él era homosexual. El papá lo echó de la familia, lo sacó y una cuestión muy... Se llamaba Franco. ¿Ah? Franco se llamaba. Franco, había otro que era la oveja negra de la familia, que administraba la discoteca, que andaba con una, que andaba con otra. Todo era un desastre, ¿sí? Y de repente apareció una hija no reconocida, típica de las telenovelas, ¿verdad? Las telenovelas son así. Pero pensando en esta cosa, al final, ¿no es cierto? La cosa se arregla y todo lo demás, y al final aceptan a la hermana no reconocida, y la Valentina se muere, pero al final todos habían rechazado al viejo, pero después el viejo lo reciben. De repente pensaba que la actitud de esta familia mercader a veces es muy parecida a la nuestra. Yo creo que todos de alguna manera, en nuestra genealogía familiar, en nuestra familia, tenemos gente que han sido excelentes, que han sido gente exitosa, que les ha ido bien, que son buenos hermanos, buenos hijos, buenos papás, y otros que en realidad son como para el olvido. Gente floja, o otros muy trabajadores, otros muy flojos, otros que tienen muy lindo matrimonio, otros que son un desastre. Y yo creo que todos en nuestras familias, cual más cual menos, tenemos algo de eso. ¿Hay alguien que tenga una oveja negra en su familia? Levante la mano, ¿sí? Honestamente, la dura. Algunos dicen, yo soy la oveja negra. Heme aquí. Otros dicen, ¿por qué? Porque estas cosas pasan en toda la familia en realidad. Secretos que se ocultan, cosas que mejor no hablar, relaciones cortadas, cosas así. Y de alguna manera nosotros traemos esto cuando llegamos al Señor. Y la pregunta aquí es ¿cómo podemos vivir con dignidad a pesar de la historia familiar que traigan? Tanto de nosotros mismos como de los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo vivir? ¿Cómo caminar con Cristo a pesar de que mis hijos no caminen con Cristo? De que mi marido, de que mi esposa no caminen con eso. ¿Cómo caminar dignamente a pesar de que en mi familia hay gente con adicción? ¿Cómo caminar con el Señor a pesar de que hay ovejas negras en mi familia? ¿Cómo puedo cambiar la historia de abusos, de adicciones, de manipulaciones, etcétera, para que se conviertan en bendición? Y estamos en una serie de mensajes que se llama de Adviento, y el mensaje de hoy se llama Genealogía de la Gracia, cuando los secretos de la familia nos complican. Vamos a orar. Señor, gracias porque así como somos, tú nos quieres usar. Por la familia que tenemos, por la costumbre que tenemos incluso. Tú has decidido amarnos, Señor. Y has decidido que tú quieres lo bueno para nosotros. Hoy día yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, los que sobre todo por aquellos que se sienten desconectados de ti. Yo te pido por tu gracia, por tu espíritu, conéctales contigo, Señor. Que en este mensaje ellos se encuentren contigo, tu presencia, tu palabra. Que tú les muestres cuánto tú les amas, Señor. No importa lo alejados que hayan estado, Señor. Que tu palabra, Señor, los vuelva a ti, vuelva a sus corazones. Los que tienen corazón seco, Señor, los que han estado con un corazón seco, yo te pido, Señor, de que mientras yo hago estas palabras, que tu gracia riegue sus corazones, Señor, y que pueda florecer de nuevo esperanza, paz, fe, confianza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La genealogía. Así como yo les decía que nuestras familias
tienen mucho, o sea, hay cosas buenas en nuestra familia, indudablemente, pero también hay otras cosas que... Hay personas que wow, y otras que... Jesús también, en su genealogía, cuando él iba a nacer, su genealogía no era de las mejores tampoco. Si uno empieza a ver. Y quiero que examinemos un poco algo de la genealogía de Jesús, que está en Mateo capítulo 1. Antes que vayamos a Mateo capítulo 1, quiero decirles por qué aparece esto. Porque en Mateo capítulo 1, les voy a dar un poquito de contexto bíblico. Mateo capítulo 1 es el único libro de la Biblia, Mateo, donde empieza con la genealogía de Jesús. Y la pregunta es ¿por qué? Tiene que ver con el propósito con el cual el Evangelio según San Mateo fue escrito. El Evangelio según San Mateo fue escrito para convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. Ese fue el propósito del Evangelio según San Mateo. Y para los judíos es importante que para que la persona atestigue quién es, de antecedentes de quién es que se sepa su genealogía, de dónde vienes. Y hasta el día de hoy, cuando un judío se encuentra con otro y quiere saber si realmente es, te dice, ¿y de dónde es tu familia? ¿Y quiénes son? Te preguntan. Es muy fuerte eso con los judíos. Yo tengo ancestros judíos alemanes y mis ancestros judíos alemanes son antiguos. Mi bisabuela era judía alemana y llegó a Chile. Pero me miran, los judíos sobre todo me miran y me dicen, tú eres judío. Y yo ya a esta altura yo digo, ya sí. ¿Y qué apellido eres tú? Y yo le digo el apellido de mi bisabuela. Ah. ¿Y de dónde vienen? Y te empiezan a preguntar. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante la genealogía. Es como en los años de Jesús, la genealogía era como el carnet de identidad de la persona. O sea, tú podías atestiguar quién eres por tu genealogía. ¿Quién eran tus padres? ¿Quién eran tus abuelos? ¿Quién eran tus bisabuelos? Y para los judíos es muy importante, y sobre todo pensando en que Jesús es el Mesías, era importante para los judíos saber de dónde venía. Entonces, con esto en mente, vamos a Mateo capítulo 1. Perdón, Mateo 1. Es la tabla genealógica de Jesús. No es Mateo 6, es Mateo 1, del 1 al 6. Si están anotando, Mateo 1, del 1 al 6. Dice así: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Esrom. Esrom, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón, padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Después sí, la genealogía de Jesús son prácticamente como 20, 25 versículos, pero voy a quedarme solamente aquí, viendo un poco la genealogía de Jesús, porque en la genealogía de Jesús, al igual que en la nuestra, hay héroes y villanos. ¿Ya? Hay héroes. Por ejemplo, ahí está Abraham, fue el padre de Isaac. Y bueno, la verdad es que hasta los héroes tienen algo de villano. Y Abraham fue el conquistador de la tierra, ¿no es cierto? El que salió de Ur de los caldeos, pero a la vez era mentiroso. ¿Se acuerdan cuando llegó a Egipto y le dijo a la esposa, le dijo, di que eres mi hermana? Me encuentro terrible, pero bueno, no sé si yo le digo a mi esposa, mi amor, diga que es mi hermana, yo creo que hasta ahí no ha llegado el matrimonio. Pero Abraham, con todo de ser un patriarca, también cometió sus errores. Después está ahí
Mire, eso es otra cosa que quiero que escuchen, sobre todo los que no han venido, no tienen tradición de iglesia. Dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. No es que Jesucristo haya sido hijo de David, que haya sido engendrado por David, sino que David, a Jesús se le conoce como hijo de David porque son del mismo linaje genealógico. Pero no es que él sea hijo de David. Por eso cuando cantamos hoy día, es el hijo de David, ¿a quién nos referimos? ¿A quién nos referimos? A Jesús. Entonces, bueno, continuando. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac también, buen hijo, pero harto calzonó. ¿Qué quieres que le diga? O sea, tenía 48 años y el papá le tuvo que coger la esposa. O sea, yo no sé si eso es normal, ¿me entiendes? Ni aquí ni antes. O sea, imagínese con 48 años y que le tenga que coger la esposa del papá. Me parece como... Y además dice la Biblia que en realidad Abraham conquistó y hizo, pero dice que Isaac lo único que hizo fue cavar los pozos que Abraham había tapado para tener agua. Él no conquistó nada. Vivió de la fortuna del padre. Y además era calzonudo, porque hasta la mujer le dio. Isaac. Y por ahí después está Jacob. Ahí, por ahí, allá. Ahí está Jacob. Jacob, la Biblia dice que el nombre Jacob significa mentiroso. Igual que el abuelito. ¿Saben? Y estos son el linaje de Jesús, ¿eh? Nosotros no estamos hablando de... Este es el linaje de Jesús. Después dice Judá, Fares, Sara, la madre de Tamar, Esrom. Tamar, de hecho, después hubo una hija de David que se llamó Tamar, que fue abusada sexualmente por uno de sus hermanos. Y eso está en el linaje del Señor. Después más adelante está acá abajo, Rahab era una prostituta. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? El Señor, Él es Dios. Él podría haber escogido gente más decente, ¿cierto? Para tener una genealogía, pero yo creo que aquí es un reflejo de la gracia de Dios, porque no importando quiénes hayan sido tus antepasados, lo que hayan hecho, incluso lo que hayas hecho tú y yo nos quiere usar y Dios nos quiere bendecir y Él nos ama a pesar de Él. El Señor, pudiendo escoger su linaje, escogió este. Al igual que nosotros, héroes y villanos, para manifestar su gloria. También el trasfondo del nacimiento de Jesús no fue tan feliz como debería ser. Vamos a leer un poco acerca del trasfondo de Jesús. Leamos Mateo 1:18. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. 1:18 dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta:
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Jesús. A la vista de la sociedad, las circunstancias del nacimiento de Jesús tampoco fueron las más felices. Él no fue concebido en un hogar donde un padre y una madre estén casados legalmente todavía. Eran novios. Ahora, cuando estás de novio y tu novia queda embarazada, ahí los novios en nuestra sociedad tienen dos alternativas: o a perro o no se corre, ¿no es cierto? Y es terrible. Pero además, si tu novia está embarazada de otro, eso, o sea, además el noviazgo, y quiero que entiendan esto, en el pueblo de Israel, el noviazgo, el estado antes del matrimonio, era mucho más vinculante que ahora. O sea, no era solamente que le regalaban un niñito y que después de 6 meses se casaban. Era un año antes que había que regalarle una niña a la señora, empezar a comprar cosas para que ella se vea mejor frente a la sociedad y sacarla enfrente y exhibirla como la novia de él. Y si va encima, tu novia queda embarazada de otro, aparte de ser repudiada socialmente, era una deslealtad. Era adulterio. O sea, no era ni siquiera infidelidad, era adulterio, derechamente. Porque el noviazgo era mucho más vinculante. O sea, si yo me ponía un anillo y decía yo soy novia de él, porque yo me voy a casar, ya estoy comprometido. O sea, ya estoy prácticamente casado. ¿Ya? Entonces, las circunstancias en las cuales el Señor fue concebido tampoco fueron muy socialmente aceptables. Y de nuevo, ¿por qué el Señor no escogió, no sé, un matrimonio? Él podría haberlo hecho, ¿sí o no? Era Dios. Pero otra vez más, aquí yo veo un reflejo de la gracia del Señor, de que no importando cómo hayamos venido, no importando si la sociedad aprobó o no aprobó, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere usar, Dios nos quiere levantar. Amén. Por eso la genealogía del Señor es una genealogía de gracia. Algunos hemos sido muy dañados por estas cosas. El no crecer, por ejemplo, varios de nosotros nos criamos sin una figura paterna al lado, por diversas circunstancias. Y eso ocasiona dolor a la larga. Porque al principio la mamá dice, niña, sí, en realidad tu mamá era muy aquí, así que realmente no lo necesita. Pero después empiezan a pasar los años. El niño empieza a sentir ese peso de no tener una figura de padre al lado. Y eso daña, sea como sea, daña. Algunos crecimos sin figura paterna, otros sin figura materna, quizás ni conociste a tu papá. Y eso ha traído daño, seguramente. Familias que antiguamente, por ejemplo, no era como divorciarse ahora, que ahora divorciarse hay que hacer una cuestión legal. Antes, los que conocen de antes, los maridos miraban, se iban, ¿no? Y desaparecían de la vida de la gente y dejaban a las mujeres por la tragalada sola. Fue el caso de mi madre, de la familia de mi madre, mi abuela. Mi abuela tuvieron 8 hijos con mi abuelito. Yo lo tengo en la torre y se fue. Y se fue cuando mi mamá tenía 4 meses. Se fue. Mi mamá nunca conoció a su padre. Y eso trae daño en el corazón de la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres crecen con esto de que los hombres son los más necesarios. Nos dan hijos, pero bueno, eso es lo único que hacen. Y una pésima imagen.
de lo que es un padre, y eso se lo transmiten a sus hijos. ¿Por qué? Porque fueron dañados. ¿Se dan cuenta? Pero Dios, no importando de dónde vengamos, Dios nos quiere usar, nos quiere bendecir y quiere cambiar nuestro concepto de lo que es familia. Que a pesar de que nosotros hayamos venido de una familia dañada, Dios quiere que nuestros hijos vengan de una familia bendecida. Amén. Dios quiere usarnos a pesar de nuestras circunstancias adversas, a pesar del rechazo, del abandono, del repudio. Ahora, ¿cómo podemos compaginar esto con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice en Éxodo que Dios visita con mal a los que pecan hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué fue eso? Ahí está en Éxodo, dice: yo soy el Señor tu Dios, yo soy un Dios celoso. Y cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Es justo eso acaso? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor con eso? No es fácil. No es fácil porque la palabra lo dice. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Primero, que los hijos arrastran las consecuencias de los pecados de los padres. Tú y yo tomamos decisiones, buenas o malas, pero las consecuencias de nuestras decisiones no las sufrimos solo nosotros, las sufren los que están a nuestro alrededor. Y nosotros no tenemos el control sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es como cuando uno está frente a una laguna y tira una piedra. Nosotros decidimos tirar la piedra, pero una vez que la piedra cayó al agua, hace onda, ¿no es cierto? Y eso ya no está bajo nuestro control. Pero la decisión la tomamos nosotros. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, tenemos que entender de que esas decisiones, o sea, tenemos el control hasta que las tomamos. Pero una vez que las tomemos, las consecuencias, por lo general, no están bajo nuestro control. Y eso es lo duro. Por eso la palabra de Dios dice que Dios visita el pecado de los que no le aman hasta la tercera y cuarta generación. No es culpa de Dios eso. Es que nosotros cogimos tirar la tierra. Y las ondas que se produjeron son responsabilidad nuestra, a pesar de que no están bajo nuestro control. ¿Se entiende? ¿Sí? La voluntad libre del hombre es lo que de alguna manera mantiene el control. Pero cuando nosotros decidimos hacer algo, eso trae consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias de una relación extramatrimonial. La decisión es nuestra. No es como, yo iba pasando a mi cabo. No. Tú decides. Yo decido. Pero las consecuencias, después de eso, no solamente las pagas tú, las puedes pagar tus hijos, lo paga tu esposa, lo paga la otra persona. ¿Te das cuenta? Nosotros muchas veces pensamos que nuestras decisiones, si son malas, deberían afectarnos a nosotros nomás, pero no es así. Y ese es el problema. Nuestras decisiones afectan al resto, a menos que vivamos en una cueva o en una isla desierta. Pero ninguno de nosotros vive en una cueva ni en una isla desierta. Así que, hermanos, cuando nosotros decidimos algo, eso trae consecuencias no solo para nosotros, sino para los demás también. Los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, trae consecuencias. Lo queramos o no lo queramos. Segundo, ¿qué quiere decir esto también? Que los pecados de nuestros padres crean patrones de comportamiento para nosotros. Miren,
si tú creciste en un hogar con padres alcohólicos, estadísticamente tienes 4 veces más posibilidades de tener problemas con el alcohol que otra persona que no creció en un hogar con padres alcohólicos. ¿Por qué? Porque la conducta de nuestros padres crea patrones. O la conducta mía crea patrones que nuestras hijas toman o rechazan. Pero estadísticamente, las personas que crecen en hogares con adicciones tienen 4 veces más posibilidades de tener problemas de adicción serios. También si creciste en un hogar violento, estadísticamente también, los hijos que crecieron en hogares con padres violentos tienen son el 81% de los padres violentos en Chile vienen de hogares donde se sufrió violencia intrafamiliar también. 81%. ¿Por qué? Porque se crea un patrón de conducta. Entonces las consecuencias de nuestra vida no son para nosotros nomás, son para los demás, son para nuestros hijos, muchas veces para los hijos de nuestros hijos y para nuestro alrededor también. Pero a pesar de eso, tú y yo no estamos condicionados. Tú y yo no estamos condicionados. Si tú vienes de un hogar destrozado por el divorcio, por la separación, tú no estás condicionado a repetir el mismo patrón. Amén. Vengo de una familia de 14 primos y la gran mayoría de ellos se casaron embarazados, como dicen en Chile, se casaron apurados. Y la gran mayoría de ellos a los 2 o 3 años se separaron. Yo cuando tenía 26 años me decían, ni te vayas a casar. Yo decía, ¿para qué? ¿Para andar fregando gente? ¿Por qué? Porque yo veía en mi familia que se casaban apurados y que terminaban después divorciados. Pero no estamos llamados a repetir la misma historia. ¿Amén? Tú y yo no estamos llamados a repetir la misma historia. Tú no estás llamado a repetir la historia de divorcio de tus padres. Tú no estás llamado a repetir la historia de violencia de tus padres. No estamos condicionados. Y segunda cosa, hay sanidad para tu pasado y para el mío. Hay sanidad, hay esperanza, hay sanidad. Miren, este evangelio es San Mateo. Yo los invito a leerlo porque para mí es un evangelio de gracia, desde la genealogía para adelante. Incluso el autor era Mateo. Mateo era un publicano. Era lo más parecido a lo que hoy día se dice un vendepatria. Un tipo que agarraba los impuestos de los israelitas y se los daba a los romanos. Y mientras más impuestos recolectaban los israelitas y se los pasaban a los romanos, más agarraba él en la pasada. De comisión. Cortaba la cola. Y algunos cortaban la cola y este cortaba la cola y la oreja. Y eran gente maldita por el pueblo de Israel. Eran lo peor, eran la peor basura. El pueblo de Israel, los recaudadores de impuestos eran lo peor. ¿Por qué? Porque eran israelitas que le quitaban el dinero a su pueblo para darle al colono. Y Mateo, su genealogía, su pasado lo condenaba. Sin embargo, cuando el Señor lo llamó, su vida cambió. Dice, cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado, ¿qué dice? Cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Y allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Repita después de mí, gente de mala fama. Eso somos tú y yo. Gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, les preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores?
Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: los que necesitan de médico son los enfermos y no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar ¿a quiénes? A los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Amén. 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 No hay esperanza en esto. Dios no invita a santos, Dios invita a pecadores. Gloria a Dios. Entonces, hay sanidad. Hay sanidad. Y aquí, regresando al tema de las generaciones, Ezequiel aclara un poco al pueblo de Israel realmente qué es lo que quería decir el Señor en Éxodo 20. Dice en Ezequiel capítulo 18 versículo 1 y 2, dice: el Señor me dirigió la palabra. Aquí viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel: los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. El pueblo de Israel estaba diciendo: no, lo que pasa es que la razón por la que los babilonios nos llevaron a Babilonia exiliados por culpa de mi papá. Mi papá hizo las de Kiko y Gago y ahora yo estoy pagando las consecuencias. Y Ezequiel dice: no es verdad. Tú eres culpable. Tú eres culpable. No importa si pecaste groseramente, si tus pecados son groseros o pecados respetables. Si son indecentes o pecados decentes. Por ejemplo, la manipulación es un pecado decente. El chisme es un pecado decente. Yo no mato a nadie. Una mentirita. Es un pecado decente. Eso es lo que yo llamo pecado decente. Pero no importa si pecaste decentemente o indecentemente. No importa. No podemos echarle la culpa a nuestros antepasados de lo que somos nosotros. Entonces, ¿qué quería decir el Señor con esto de que los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes? Que hay una promesa. Podemos romper las cadenas que nos atan. Porque el versículo siguiente dice esto: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Nosotros podemos romper las cadenas familiares que arrastramos, mis hermanos queridos. Si tú viniste de un hogar donde tu padre, de un padre ausente, tú no tienes por qué repetir esa misma historia. Si tú viniste de una familia donde tu mamá brujeaba a tu papá, tú no tienes por qué ser bruja con tu marido. No estás llamada a repetir la misma historia. No, es que mi mamá era así. Esos son los pecados decentes. Amén. Podemos romper las cadenas del destino de tu generación. Nuestra vida no es como una película con un guión que ya está determinado y así va a ser. ¿Qué quiere decir esto también? Que podemos romper la cadena de nuestra propia vida personal. Un versículo más allá dice: si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo.
Dios no quiere la muerte del malvado. Dios no quiere la muerte tuya ni la muerte mía. Dios no quiere que vivas Dios no quiere que tú y yo vivamos vidas miserables, condenados y condicionados por nuestras herencias. Dios no quiere que tú y yo vivamos vidas miserables, no solamente emocionalmente, sino materialmente. Dios quiere que vivamos vidas abundantes. Amén. No importa lo que has hecho, ni tampoco importa lo que te han hecho, porque Dios puede sanar lo que te han hecho, y Dios puede escribir un nuevo final para tu vida y para la vida. Un final distinto, pero ¿sabes? No es de la noche a la mañana, es algo que hay que caminar paso a paso, paso a paso, izquierdo, derecho, todos los días, todos los días. Hace algún tiempo hablaba con un matrimonio que se reconciliaron y qué lindo y todas las cosas, pero al poco de tiempo volvieron atrás con problemas así que muy fuertes. Y yo les dije, oye, o sea, porque me decían, pero bueno, ¿y dónde quedó toda la sanidad que Dios hizo? Y yo le dije, ¿cuánto tiempo viviste de la otra manera? Y bueno, 25 años. ¿Tú crees que de la noche a la mañana vas a transformarte en el ángel que tu esposa necesita? Y a la señora le dije, ¿tú crees que de la noche a la mañana vas a dejar la escoba? ¿Y la pócima? ¿Para dejar de brujear? De la noche a la mañana no ocurre eso. Es algo que tú tienes que ejercitar día con día, día con día. No llegaste a este estado de desastre matrimonial de un día para otro. Así como tampoco no te levantas un día y dices, ya, ahora voy a ser bueno. No funciona así. Día tras día, agarrándonos del Señor y creyendo las promesas y caminando en ellas. Entonces, quiero decirle esto, hay un proceso. La sanidad familiar no es algo instantáneo. O sea, Dios puede ocasionar un momento en el cual se produce sanidad, pero el caminar en esa sanidad día con día es algo que tenemos que caminar nosotros diariamente. Si tú escoges decir, ya, yo no voy a ser más un marido pasivo, voy a ser alguien que va a estar presente con mi familia. No voy a ser alguien más que cuando haya conflicto en la familia yo no me voy a esconder, voy a enfrentar los conflictos. Eso demanda valentía de nosotros, no una vez, no pasar al frente y decir, ya hay que orar por mí, ya. Es mañana el uno. Cuando tengas que ir y enfrentar la deuda. Cuando tengas que ir y enfrentar al profesor que te dice, ¿sabe qué? Su hijo va a repetir el tema. Y dar la cara. Y ese proceso es un proceso de sanidad. Diariamente. Porque la sanidad no funciona simplemente para que estemos en la iglesia y levantemos la mano. La sanidad funciona para que nuestra familia funcione. Ahí funciona. Hay sanidad. Hay posibilidad de sanidad, pero hay un proceso. ¿Sí? Están friendo un huevo. El Frederick está tomando su colación. Hay sanidad y hay un proceso. Lucas 2:21. ¿En qué consiste este proceso? Este proceso consiste en lo siguiente. Primero, Lucas 2:21 dice, cuando se cumplieron los 8 días del nacimiento del Señor, fueron a circuncidarlo. Fueron a circuncidarlo y lo llamaron Jesús.
nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Jesús, a los 8 días de nacido, lo llevaron al templo para circuncidar. Gracias. Gracias. A los 8 días de nacido, lo llevaron al templo. Ahí comenzó el proceso para el Señor. Jesús fue llevado al templo cuando nació. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? La forma en que nosotros rompemos las cadenas no es autoayuda. No es como leer a Ojo Mandino. ¿Quién se acuerda de Ojo Mandino? El vendedor más grande del mundo. Esos libros de autoayuda que hay. No es la solución. No es tampoco para agarrarle las mechas a nosotros mismos. No haga eso. Lo que tiene. Por eso yo no puedo. ¿Qué significa el templo para nosotros? Al Señor lo llevaron al templo. ¿Qué significa el templo para nosotros? La palabra de Dios dice, en 1 Corintios 6, dice que ¿acaso no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Ustedes y yo somos un cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en nosotros y al que hemos recibido de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. No somos sanados por la autoayuda. Nosotros, ¿saben cuándo somos sanados? Cuando nosotros abrimos los candados de nuestro corazón al Señor y dejamos que Él entre en estos cuartos medio malolientes que hay en nuestra vida y dejamos que Él los limpie. Ahí es cuando encontramos sanidad. A mí me gusta decir esta ilustración, la he dicho por varios años en varias clases, pero esta semana lo leí de un pastor que lo contó de una manera mucho más completa. Y él, a mí siempre me gusta decir esto, que nuestra vida es como una casa. Y el Señor, cuando nosotros invitamos al Señor a nuestra casa, el Señor entra y prende la luz y empieza a ver alrededor y dice, uy, esto está todo cochino. Y este pastor agrega y dice que Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a tu casa, pero yo quiero sentir que esta casa es mía. Yo me quiero sentir en mi casa contigo. Así que vamos a empezar a limpiar. Vamos a empezar a sacar la mugre aquí. Lo primero donde me llevaría a mí sería mi oficina. Y me diría, a ver, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué cosas estás viendo en el computador? Y empieza. Ay, no. Y empieza a reemplazar todas esas cosas que de alguna manera te alejan de Dios y que llenan tus pensamientos con su palabra. Y te deja versículos bíblicos y palabras de Dios para que te alimenten. Empieces a llenar tu mente con esto. Y después, una vez que ya está limpio el escritorio, te dice, ya, vamos a la cocina. ¿Qué estás comiendo? Y bueno, lo de siempre. Las lucas. Mi vida es una carrera por lucas. Mi vida es una carrera por tener un título. Mi vida es una carrera porque mis hijos estén bien. Y usted dice, vamos a limpiar estas cosas. Vamos a buscar primero el reino. Y así el Señor va cuarto por cuarto, pieza por pieza en nuestra vida. Hasta que en un momento te dice, oye, ya no te queda nada más. ¿No hay algún lugar que no me haya mostrado que todavía necesitamos limpiar? Y tú le dices, mira Señor, allá en el entretecho hay un armario que yo ni lo abro mejor porque tan hediondo, tan maloliente, tan viejo. Dios te dice, vamos a limpiar eso también.
yo voy a subir contigo y voy a limpiar eso por ti. Y cuando tú hablas eso, ni siquiera aguantas el dolor. Pero hasta que Dios lo saca. Una vez que lo ha sacado, te dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que le cambiemos el título de propiedad de tu casa. Porque ya no es tu casa, es mi casa. Amén. Pero es un proceso. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Y nosotros necesitamos involucrarnos en el proceso de Dios. De limpieza, incluido el armario de nuestro techo. Hay un proceso. Y otra cosa que necesitamos hacer es buscar perdón, limpieza a través del perdón. En Mateo 18, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Has perdonado a alguien 7 veces alguna vez? No en tu corazón, sino 7 veces a que te perdono, por la misma reacción. ¿Sí? ¿Cómo dice que sí? Yo, a mí me dura como 2 veces. Hasta ahí. Pero Dios dice, no te digo que 7 veces, sino que está 77 veces de contestar Jesús. ¿Cómo limpiar nuestra vida? Incluso nuestra vida. Es con el perdón. En realidad, a nosotros nos cuesta perdonar a los demás, pero a veces hemos tenido que ejercer el perdón con nosotros hasta 70 veces 7. ¿Sí o no? Porque caemos en las mismas tonterías. Hacemos siempre lo mismo. Decimos, no, Señor, ya no lo voy a hacer más, nunca más, nunca más, nunca más. El otro día estamos en la misma. Y ahí es donde tenemos que ejercitar este perdón también, de 70 veces 7. No solamente con mis hermanos, sino conmigo mismo. Hay gente aquí sentada que no se perdona lo que hicieron hace 20 años. Que se lo tanta la condenación que no, yo no soy digno de eso. Es lo que me tocó. Pero Dios te dice que tú puedes encontrar el perdón en Cristo. Para todas las cosas que has hecho, buenas y malas. Martin Luther King dijo esto: la oscuridad no puede echar fuera la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede echar fuera el odio, solo el amor puede hacerlo. Si en tu corazón permanece el odio, tú no puedes echar fuera el odio, no puedes perdonar. ¿Te ha pasado que alguna vez tú perdonaste a alguien y de repente todavía vienen esos recuerdos de ti, de las palabras que te dijo hiriente, del abandono, de repente la violencia, y viene otra vez y te dice, me olvides, ¿no? ¿Te ha pasado, no? O yo no paso, el único fallado. ¿Le ha pasado? ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, bueno, pucha, yo no lo perdoné, entonces. Yo no la perdoné. No. Es de nuevo esto. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 177, dice la gente. 70 veces 7, que bueno, más grande. Pero si llegan a las 177, genial, espectacular. Porque una y otra vez de repente vienen esos recuerdos de cuando alguien te abusó sexualmente, por ejemplo. Y viene y dices, y tienes que volver a perdonar. En tu corazón, otra vez. Hasta que esto viene a ser un recuerdo, pero que de alguna manera ya no te golpea en el corazón, ni hace cambiar tu estado de ánimo. Es más, puede ser un testimonio de lo que el Señor hizo, de cómo te sacó. Amén. Y hoy día yo quiero animarte con esto, porque cuando vuelven estos pensamientos recurrentes,
tanto de cosas que tú has hecho como de las que te hicieron a ti. Es momento de volver a perdonar. Quizás ya no tienes a la persona enfrente, pero tu corazón dice, yo suelto a esta persona que habló mal de mí. Yo suelto a esta persona que me hizo tanto daño. Yo suelto esta relación tóxica que me afectó tanto. Yo no suelto, lo vuelvo a soltar, aunque ya lo haya soltado. ¿Por qué? Porque es la única manera de ser verdaderamente libre. Porque cuando vuelven a tus pensamientos, el enemigo los usa para que vuelva la condenación a tu corazón. ¿Te debiste? No la he perdonado. Está ahí fregado. Y no es así. Tienes que volver a perdonar una más, hasta que eso se va. Amén. Última cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la limpieza a través del perdón. Letra D, descansar en el sacrificio. Mateo 11:29 dice, Jesús dijo, carguen mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Encontrarán descanso para el alma. No se trata de levantarse un día y decir, ya, ahora voy a ser bueno. No se trata de un día de levantarse y decir, ya, de ahora para adelante no voy a ser enojona como mi mamá. Prometo que ya no voy a ser adicto como mi viejo. No tomo más. No se trata de decir, ya, lo voy a hacer. No. Yo sé algo de ustedes, súper íntimo, de todo. Yo sé algo súper íntimo de todos ustedes. Y de mí también. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor lo dijo hace más de 2000 años atrás en su palabra. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Los que pecamos indecentemente y los que pecan decentemente. Los que cometen pecados terribles y los que cometen pecados respetables. Los que, quién sabe, quizás por tus pecados podrías haber terminado en la cárcel, en un psiquiátrico, no sé. Pero ¿sabes qué? También sé otra cosa, que para todos nosotros hay perdón en la sangre del Señor. Hay paz en la sangre del Señor. Y no solamente hay perdón y paz, hay restauración en la sangre del Señor. No importando lo que hayamos hecho, no importando cuál sea tu familia, no importando de dónde hayas venido, hay restauración y perdón. Solamente tenemos que acercarnos a Él y someternos a su proceso de sanidad, de perdón y de restauración. Amén. Y mientras nos sometemos todos los días, izquierdo, derecho, eso nos da esperanza. Amén. Solo algo muy breve. Esto que decía el pastor al comienzo, hablaba acerca de la genealogía, de la historia, de que en nuestras familias, tanto como en la familia de Jesús, hay esqueletos en el closet, como dicen los gringos. Hay cosas que nos avergüenzan. Y esta gracia que recibimos en Dios para todas las vergüenzas que rodean nuestra vida es algo con lo que tenemos que caminar todos los días. Porque no se trata solamente de la historia, de las vergüenzas de mi papá, de mi familia, de mis hermanos. También se trata de mis vergüenzas. Y se trata de lo que hiciste la semana pasada y que te avergüenza. Y se trata también de lo que te vas a equivocar esta semana y vas a volver el próximo domingo con vergüenza. Tenemos que construir una comunidad donde la gracia y el amor sean capaces de cubrir nuestras vergüenzas. Porque así como el Señor me recibe a mí con mis vergüenzas, te recibe a ti con las tuyas. Amén. ¿Y quién soy yo para juzgar tus pecados cuando Jesús me perdona los míos? No se trata de licencia para pecar, de hacer tonteras todos los días y vivir embarrados hasta el cuello, pero se trata de que todos podemos llegar a la comunidad, a la comunión de los hermanos, sin vergüenza, sabiendo que, bueno, hoy día te levanto yo, mañana tú me levantarás a mí. En la semana hablé con alguien que estaba súper avergonzado porque había tenido una discusión
en lo íntimo de su casa, pero había dicho cosas muy desagradables a la persona que lo escuchó. Y estaba avergonzado. Y no quería dar la cara. No, pero es que pastora, como otra vez. Yo no voy a pensar menos de ti. Si yo creo que algo nos ha dado Dios en este tiempo, es esto de nos hemos convertido en gente indecepcionable. Algo ha hecho el Señor con nosotros en nuestro corazón, que no importa con lo que tú me vengas a contar, no importa lo que me vengas a decir, no importa el secreto que vengas a confesar, el Señor nos ha dado esta habilidad de ser indecepcionables. Gracias, Señor. O sea, en el fondo, bueno, qué bueno que viniste a contarlo. Oremos. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda. Sí, esto es súper importante. Bueno, yo sé que hartos no están aquí porque están fuera, pero hay otros que no están aquí porque están avergonzados. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que la vergüenza nos oculte. Mira, no, estoy mal, yo no puedo ir a la iglesia así. Y en el fondo esa es la falsedad en la cual el enemigo nos mete. Entonces yo no voy a ir a la iglesia hasta que esté bien. Y la verdad es que todo lo contrario. Cuando tú estás más mal y cuando más necesitas de los demás. Cuando tú más necesitas que alguien ore por ti, que alguien te bendiga, que alguien levante tu sanidad. Porque esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso. Y creo que este proceso dura toda la vida. Y si nosotros no nos queremos someter a ese proceso, tarde o temprano nos quedamos ahí. Y venimos a la iglesia, pero somos unos aspectos. Venimos, levantamos las manos, saludamos a los padres y nos vamos. O hacemos nuestra cosita y nos vamos. Pero el corazón no se ha afectado y Dios quiere afectar tu corazón y el mío. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestro corazón sea afectado. Porque ahí hay cambio, ahí hay gracia, ahí hay libertad, ahí hay restauración. Amén. Pónganse de pie, por favor. Mientras estamos orando, yo quisiera que tomemos un momento y le pidamos al Señor, Señor, sáname de estas cosas que arrastro, Señor. ¿Cuántos no quieren arrastrar más las cosas que han llevado por años y que los han arrastrado? Levanten su mano así, vienen. ¿Saben? Hoy día quiero decirles, ay, gracias. Mantengan su mano en alto, por favor. Mantengan su mano en alto. Yo quiero decirles, ay, gracias. Y Dios quiere también. Y Dios quiere también. Y Dios quiere también. Dios quiere también. Dios no quiere que el justo perezca. Dios quiere que el justo sea sanado. Dios quiere que el justo sea levantado. Dios quiere que el justo sea restaurado. Yo voy a pedir que los varones que hay presentes vayan a orar por los varones que tienen su mano levantada. Y las mujeres que están presentes vayan a orar por las mujeres que tienen su mano levantada. No teman, es simplemente tomar un tiempo para orar por esto. Señor, restaura mi vida. Restaura mi vida. Cambia. Eso. Vamos a tomar este tiempo para eso. Ahí hay dos señoritas. Eso. Señor, restaura mi vida. Oh, Jesús. Gracias, Jesús. Restaura nuestra vida, Señor. Sí, Señor. Porque tú no nos has llamado a repetir la historia, Señor. La historia de abuso, la historia de dolor, la historia de abandono, la historia de pasividad. Sana, Señor. Sana, Señor, aquellos, Señor, que necesitamos de ti. No estamos llamados, Señor.
y sana a mis hermanos y hermanas. Por tu gracia, por tu misericordia.